Nuevamente, bienvenidos a este tercer episodio de Diálogos del Alma. Como siempre, buscando alternativas y posibilidades que favorezcan nuestra salud mental, nuestra salud espiritual, nuestras relaciones sanas con nosotros mismos y con los demás. Jorge, bienvenido. Hola Carlos, bienvenido tú también, muchas gracias. Increíble Carlos, ya estamos en el tercer episodio, Sí, así es. nuestra primera micrometa. Sí. Y ya tenemos dos seguidoras. Tu mamá y mi mamá son las que nos están siguiendo. Entonces, bueno, las saludamos también a ellas y alguna vecina por ahí que esté con ellas viendo el programa. Queremos invitarlos hoy para que compartamos acerca de la vulnerabilidad y la fortaleza. La vulnerabilidad es la condición propia del ser humano. No es ni buena ni mala, somos vulnerables, ¿ya? No es si yo lo niego o no lo niego, ¿no? Existe la vulnerabilidad en el ser humano, como también existe la capacidad de fortaleza, fortaleza espiritual, fortaleza emocional, no solo la fortaleza física, no, o la que llaman fortaleza mental. Hablaríamos más bien de una fortaleza en el espíritu, de una fortaleza también emocional. ¿Cómo te parece este tema, Jorge? Carlos, este tema a mí me parece fascinante. La vulnerabilidad es algo tan bello que hace parte de nuestra humanidad que está bien trabajar en ella, conocerla, reconocerla como dices tú. No es ni buena ni mala, es parte integral de nuestro ser, ¿cierto? Como podemos ser fuertes, podemos ser débiles. Pero, Carlos, eso me lleva a una pregunta. Es una pregunta que nos hacemos también mucho en la psicología y me imagino que desde la dirección espiritual también. Y es, ¿cómo nos gusta a los seres humanos poner fachadas, máscaras de fuerza, donde escondemos nuestras debilidades, nuestra fragilidad, nuestras vulnerabilidades? Como que nos gusta más que eso esté ahí escondido y que no lo sepan muchos. ¿Vos qué crees que por qué puede suceder ese fenómeno? Es la negación de lo que nosotros somos, porque siempre creemos que negar lo que soy me hace mejor, cuando no es así, o negar lo que soy hace que desaparezca. Es como yo digo, yo niego mi enfermedad, ya no está la enfermedad. No, no es verdad. Yo asumo mi enfermedad y busco la manera de cuidarme, de tener un tratamiento, de realizar las terapias, aunque es imposible, pues creer que yo voy a tener una vida que no termina o que no voy a tener que asumir esa condición propia. Por eso quisiera recordar algo que conocemos, que hemos escuchado. Hay veces simplemente lo dejamos ahí como una fábula, un cuentico, una historia, como algo infantil, pero que tiene una dimensión antropológica increíble. La Biblia, que es ese compendio de libros, para los creyentes libros sagrados, para personas que no son creyentes, pues puede ser hasta libros de consulta, de historia histórica o de un valor heránico. El primer libro de esos 73 libros es el Génesis. Y en los primeros capítulos se nos habla de la explosión de la vida, de la creación de la vida que surge. Hay algo muy bello, y es cuando se nos dice que el ser humano fue creado por Dios del barro, de la arcilla de la tierra, y que Dios creó como una vasija de barro, si se quiere. No entendemos muy bien esa metáfora porque tal vez no entendemos lo que significaba hace 3.500 años, hace 3.000 años, hace 2.000 años, una vasija de barro. Era un objeto muy útil. Las vasijas de barro servían para eh, ser recipientes de líquidos y de sólidos: vino, aceite, agua, plata, oro. Servía para cocinar los alimentos, servían para transportarlos, en fin. Las vasijas de barro tenían múltiples funciones. Y esas vasijas de barro, siendo multifuncionales, importantes, se requerían para la cotidianidad, eran también muy frágiles.
fácilmente se rompían, fácilmente se deterioraban. Entonces, algo tan maravilloso y tan frágil. Pensemos un poco en el sentido. Nos crearon de la arcilla, del barro de la tierra, pertenecemos a esta tierra, a esta historia, a este planeta, a esta casa común. El ser humano tiene una grandiosidad, es decir, es magnífico, es maravilloso. Somos portadores de cosas bellísimas, portadores de divinidad, portadores de espíritu, ser humano en su inteligencia, en su sensibilidad, en sus sentimientos, en su voluntad, en sus emociones, todo lo que podemos hacer, todo lo que podemos realizar. Pero somos vulnerables, somos frágiles, somos vasijas de barro. Lo que llevamos dentro, los llevamos en esta condición de lo que somos un poco, eso nos podría ayudar a entender. San Pablo habla un poco de eso, ¿no? De tesoros que llevamos en vasijas de barro. En vasijas de barro. Y Jesús se presentó en su vulnerabilidad. Se presentó en esa capacidad para dialogar, para enseñar, para sanar, para perdonar, para bendecir, para entregar la vida. Y también se dio a conocer con hambre, con sed, con preguntas, con dolor, con tristeza. También así se presentó Jesús. Bueno, ¿y tú qué tienes para decirnos un poco también acerca de la psicología en lo que tiene que ver con la vulnerabilidad? Sin dejar a un lado, recuerden que en estos diálogos del alma también pues está la fortaleza. Ujú. Entonces, en esta parte de la vulnerabilidad, Carlos, que como te decía es un tema tan bello, tan fascinante, desde la psicología siempre vemos la vulnerabilidad, no, o ese es el trabajo que hacemos también con aquellos a quienes acompañamos, ¿cierto? Es que la vulnerabilidad no sea vista como debilidad, no sea vista como algo que hay que esconder de nosotros mismos y de los demás y vivir en esa etapa de negación permanente que decías tú ahora, sino que hay que verla como esa puerta hacia la autenticidad, hacia el expresarme y ser libremente como yo soy, sin temor a ser juzgado. Y yo creo que eso conecta mucho con la persona de Jesús. Cuando tú hablabas hace un momento de cómo se vio Jesús en su vulnerabilidad, con cansancios, con sed, con hambre, eh, también esa causa de que se mostró como era. Jesús fue plenamente auténtico, es lo que uno alcanza a vislumbrar en la lectura de los evangelios. Jesús se dio plenamente como era, se reveló como era, y en sus palabras, en sus actos, en sus gestos, era quien era. Y por eso no tenía problema en manifestar esa vulnerabilidad. A la mayoría de las personas nos cuesta mucho mostrar esa parte vulnerable, porque consideramos que esa parte no debe ser vista, no debe ser revelada. Mostrarnos vulnerables delante de los otros nos hace ver débiles, y a la mayoría no nos gusta que nos vean en debilidad, que nos vean exitosos, que nos vean dueños de nosotros mismos, que arrollamos la realidad y por donde pasamos. Y esa es una dicotomía y una disyuntiva permanente en la vida cuando vemos casos, por ejemplo, de personas, hombres, mujeres, que a nivel profesional académico son brillantes y tienen una fachada, una máscara de seguridad absoluta, de liderar equipos de trabajo, pero en la parte personal muchas veces son un caos. Y todo está muy ligado a esta parte de no reconocer esa vulnerabilidad en ellos y acogerla y verla no como una debilidad, sino al contrario, como la gran herramienta que abre esa puerta hacia la autenticidad, a que yo pueda ser quien soy de manera libre. Reconocer mi vulnerabilidad en la línea de lo que hablábamos en el episodio anterior sobre la autocompasión, eso causa en nosotros libertad, liberación. Y lo único que puede ocurrir es algo bueno, y es que podamos ser quienes somos delante de los otros. Y aunque parezca algo contradictorio, la fortaleza espiritual
es el reconocimiento de mi vulnerabilidad. Es decir, espiritualmente soy fuerte cuando reconozco que soy vulnerable. ¿Qué es lo que ocurre, Jorge? Lo que ocurre es que el mundo tiene una perversidad que nos ha transmitido y que la hemos recibido y se nos ha impregnado. Entonces, la perversidad del mundo, del entorno, de las relaciones en las que vivimos, siempre nos dicen, no puedes dejar ver que eres vulnerable, que eres frágil, no lo puedes dejar ver. Entonces, ni tu enfermedad, ni tus miedos, ni tus crisis, ni tus fatigas. No, 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 no. Eso no. Eso no. No lo dejes ver. Aunque lo sepas, escóndelo. Entonces, si lo dejas ver, no te van a dar el trabajo, no te van a dar la beca, no te van a dar la oportunidad, no te van a aceptar en una relación de pareja, se van a reír de ti, te van a hacer a un lado. Es decir, no seas humano para que te aceptemos como humano. Entonces, la fortaleza espiritual inicia cuando yo reconozco la vulnerabilidad, no la escondo, pero también me cuido en eso que soy vulnerable. Me respeto en eso que soy vulnerable. Y soy capaz también entonces de cuidarte en tu vulnerabilidad, en tu fragilidad, de respetar eso en lo que eres débil, lo que eres frágil. Hay un pasaje bellísimo en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 26, lo llamamos la oración de Jesús en el huerto de los olivos. Jesús tiene preguntas, Jesús tiene miedo, Jesús aparece con angustia frente a lo que viene, ser fiel al proyecto lo va a llevar a, a un juicio totalmente amañado, injusto, va a ser asesinado Jesús. Pero él no puede renunciar a su proyecto, porque él sabe que ese proyecto es mucho más que la injusticia humana. Y frente al Padre, a su Padre, y frente a sus discípulos, se deja ver absolutamente vulnerable. Llora. Es más, el Evangelio dice que estas son lágrimas de sangre, como para demostrar que se está rompiendo por dentro. Esa vasija de barro está siendo golpeada. Y Jesús le dice al Padre, Padre, es posible que esto no suceda, que esto no ocurra. Es posible seguir. Pero en ese asumir que es vulnerable, que es frágil, entonces aparece una fuerza espiritual para continuar adelante. Es bellísimo. Pasaje que deberíamos leer, meditar y escuchar y orar muchas veces. Puesto ese pasaje en este contexto, Carlos, le da todavía una profundidad mayor, porque también como cristianos, como católicos, solemos darle el valor a la decisión, a la valentía de Jesús de darlo todo hasta el extremo, hasta la entrega de la cruz. Y descuidamos un poco esa parte de esa cercanía, de ese mostrarse en la debilidad, en la fragilidad, en la vulnerabilidad. Y que eso no le resta, sino que antes le suma al cumplir ese proyecto como tú lo mencionas. Y asimismo, en la parte de nuestra salud mental, de nuestro bienestar emocional, es el mismo camino. Nos damos cuenta de cuáles son nuestras fortalezas, de cuál es nuestra fortaleza a nivel emocional, cuando hacemos primero el trabajo de reconocernos totalmente vulnerables. Y hay una trabajadora social y profesora estadounidense que se llama Brené Brown, que ha hecho un trabajo inmenso en el tema de la vulnerabilidad. Y desde la vulnerabilidad ha trabajado lo que es el coraje, la vergüenza y esa conexión con los otros a través tanto de la vulnerabilidad como la fortaleza. Y ella tiene toda una investigación amplísima sobre el aceptar y expresar la vulnerabilidad como una fuente de poder y fortaleza, que generalmente creemos que la vulnerabilidad es fuente de debilidad, pero vista de esta manera es la fuente de todo el poder, de toda la fuerza para continuar adelante, como vemos en el caso del huerto de Getsemaní con Jesús. Y ella habla algo que es muy importante y que tal vez a veces dejamos pasar. Ella habla de la vergüenza y la pena. ¿Te acuerdas que en el episodio pasado hablábamos
el símil entre pena y autocompasión, Eso, sí, sí. que era más positiva la autocompasión que sentir pena. Pero Brené Brown habla de vergüenza versus culpa. Y ella dice que la vergüenza es ese sentimiento que nos provoca el vernos defectuosos, el vernos inadecuados frente a algo o frente a alguien, y que la culpa es como ese reconocimiento de que hemos hecho algo mal, y que entre el uno y el otro pues es mucho más, el impacto negativo es mucho más el de la vergüenza, porque el de la vergüenza te ata, te vuelve esclavo, te encierra en ese rincón en el que decides esconder tu vulnerabilidad porque te da vergüenza de pronto no ser suficiente frente a un proyecto, a un trabajo, a una relación. Entonces es mejor esconderla y aparentar que sí. Y en ese sentido, te ayuda más sentirte culpable por algo que sentirte avergonzado de ti mismo, porque eso te lleva a ocultar lo que en realidad eres. Y cuando haces ese camino, eso te lleva a el coraje. Y ella dice que el coraje es el tener ese valor en uno mismo y ser capaz de ser honesto consigo mismo para poder ser finalmente libre, para ser honesto con los demás, para expresarme tal como soy, en lo que soy, sin temor a los juicios, sin temor a ser juzgados. Y eso, lógicamente, me lleva a una conexión con el otro, lo que decías ahorita. Cuando reconozco mi vasija de barro, mi vulnerabilidad, soy capaz de reconocer la vasija de barro en el otro y no solo reconocerla, sino cuidarla. Porque si yo me entrego tal como soy y te entrego mi vulnerabilidad de la misma manera, cuando tú me entregas la tuya, la descubro, lo que hago es ayudarte a cuidarla. Algunas personas dicen, Carlos, Jorge, temas tan importantes como los que ustedes han ido tratando en estos episodios, pues, pero son de una forma muy rápida y veces como muy en la superficialidad, si se quiere. Recuerden que estamos en dos orillas de este mar, que es la vida. El mar es profundo, en las orillas pues nos hacemos para contemplarlo y para empezar a navegar. No queremos pues dejar como la sensación de que estamos dando por terminados estos temas, para nada. Nuestro objetivo es primero, caer en cuenta de estas realidades, de nuestra condición humana, Dejar una puerta abierta a la reflexión. que ustedes puedan profundizar también, van a encontrar mucha pues literatura, muchas personas expertas en estos temas, pero sobre todo son como los ejercicios a lo que queremos hacerle énfasis para que nos demos cuenta que no debo dejar pasar estas realidades en mi vida, que las puedo asumir, que las puedo armonizar también. Y por eso, frente al tema de la vulnerabilidad como inicio, principio de fortaleza espiritual, yo te invitaría esta semana primero, vas a caer en la cuenta que eres vasija de barro, que soy vasija de barro, así arcilla de este mundo, y que llevo dentro espíritu, que esta vasija de barro frágil, que se ha golpeado, que se ha fracturado, es portadora de una riqueza maravillosa, del espíritu, de vida, de inteligencia, de sentimientos, de voluntad, en fin, de creatividad. También en esta vasija de barro llevamos miedo, llevamos dolor, llevamos enfermedad, llevamos situaciones del pasado que todavía no hemos resuelto. Llevamos también inspiración, deseos de más. Y como vasijas de barro, vamos a orar con el Maestro, con Jesús. Recuerde que son diálogos del alma. Y Jesús, en el huerto de Getsemaní, capítulo 26 de Mateo, tuvo un diálogo del alma, un diálogo del corazón con el Padre. Y a partir del Padre, con Él mismo. Sabiendo lo que estaba pasando, lo que estaba aconteciendo, pero también buscando la manera de continuar, de dar pasos. Y esos pasos se levanta y camina son los que hicieron posible que Él nos enseñara cómo se entrega la vida por el bien y cómo el amor salva. Claro, Carlos. Y desde la psicología, los voy a invitar estos días a que hagan
un ejercicio de autoexploración de esa vulnerabilidad, de esa vasija de barro que cada uno lleva dentro. Piensen en una situación particular, reciente, en la que ustedes se sintieron vulnerables, que se sintieron inseguros frente a algo que sucedió, frente a una relación significativa para ustedes o algo que tenga que ver con su profesión, algo que los haya hecho sentir realmente vulnerables, casi que los expuso, pero se contuvieron o lograron quedar expuestos, y hagan una reflexión desde allí, desde lo que sintieron en ese momento. Y luego hagamos el mismo ejercicio de esa escritura consciente. Puede ser en el mismo diario de autocompasión si lo iniciaste a raíz del episodio pasado, o en cualquier otro lugar, pues otro cuaderno, ¿no? Que sea significativo para Otro cuaderno, ya van 2 cuadernos con describir, hacer una descripción de esas emociones que experimentaron en ese momento de fragilidad, de vulnerabilidad. Y también escribe cómo respondiste. Si respondiste como no querías responder ante ese estado de vulnerabilidad, escríbelo. Y si respondiste de la manera más acertada, escríbelo. Y también escribe cómo hubieses querido responder, desde la libertad, desde la autenticidad, cómo hubieses querido responder. Y eso queda allí escrito de manera consciente, que aunque lo olvides mañana, pasado mañana, puedes volver sobre ese escrito y reflexionar sobre eso. Y eso con toda seguridad te va a ayudar a crecer en este camino de aceptar tu vulnerabilidad como una puerta de fortaleza emocional y espiritual para seguir adelante. Porque Teresita del Niño Jesús decía que lo que le agradaba a Dios era que ella amara su pequeñez. Cuando nos acercamos al Evangelio y a grandes personajes de la historia de la espiritualidad, todos ellos asumieron su vulnerabilidad. Y esa fue el principio, la simiente de su fortaleza espiritual. Recuerdo una anécdota cuando el Papa Francisco estuvo en Colombia, en Cartagena. Recuerden que cuando iba en el Papamóvil, pues hubo ahí como un pequeño incidente y el Papa se golpeó y entró a una casa donde lo atendieron y luego siguió su recorrido llevando esa marca del golpe. Yo en aquel momento dije, si eso le sucede a un gran artista, a un cantante, a un músico, a un actor, a un político, lo esconden para que no le tomen fotos. Dicen que queda suspendida su viaje, su agenda queda suspendida porque no pueden dejar ver esa marca. El Papa siguió con su marca de vulnerabilidad, se dio un golpe y así quedó luego en las fotos, en las misas que faltaban, en los encuentros, en el regreso en el avión. Más tiempo pasaba más morado del ojo. Así es. Jesús nos dejó ver la marca de su vulnerabilidad. Los grandes personajes, hombres y mujeres de la historia, que se han mostrado fuertes espiritualmente, han partido de ahí. Y como dijimos con Teresita, lo que agrada a Dios es que amemos nuestra pequeñez. Y ahí se deja ver también la grandeza humana. Muy bien, muchas gracias. Carlos, antes de terminar, vamos a saltar de mi orilla a tu orilla. Porque Teresita reconoce su pequeñez delante de Dios y siente que es lo que a Dios le agrada, que nos reconozcamos vulnerables frente a Él tal cual somos. Pero Teresita también le gustaba o también experimentó a un Dios vulnerable, ¿cierto? O sea, no era solo su vulnerabilidad, su pequeñez, sino que experimentó a un Dios de entrañas abiertas, o sea, un Dios vulnerable, que se hace vulnerable ante el ser humano, como ese Jesús en el Getsemaní. Y ella, en su vida espiritual, cuidaba de su pequeñez, de su vulnerabilidad, y también cuidaba de la vulnerabilidad de Dios que ella sentía que tenía en sus manos y en su alma. Y de eso se trata este ejercicio, cuidar nuestra vulnerabilidad y cuidar la vulnerabilidad de otros. Les agradecemos por su presencia, su compañía en estos diálogos del alma, estas dos orillas de un único mar que es el ser humano, espiritualidad y psicología. También
a quienes nos siguen, esperamos que ya sean más, Ya sean más nuestras mamás. que compartan estos temas, que los den a conocer y que nos dejen también sus comentarios para poder seguir enriqueciendo pues, este diálogo con nuevos temas, con nuevas propuestas y con otros sencillos talleres que podemos realizar en nuestras casas y que nos ayudan ¿a qué? A la fortaleza en el espíritu. Recuerden que este episodio y los anteriores siempre los van a encontrar en el canal de YouTube y en el canal de Spotify, donde nos pueden escuchar o nos pueden ver a través del canal de YouTube. Y de verdad, muchas gracias por seguir perseverando con nosotros en estas reflexiones y hasta el próximo episodio.